Biocultores, buenas noches, bienvenidos a una emisión más de Bioethics News y como cada lunes le damos la más cordial bienvenida a nuestro querido profesor Pepe Arellano. Pepe, buenas noches. Muy buenas noches a todas y a todos. Un placer nuevamente saludarles en esta emisión porque las noticias en bioética merecen ser reflexionadas. Doctora Netza, un placer, un privilegio estar aquí. Así es, mi querido Pepe. Y pues, ¿qué te parece hoy que estamos solos? Hacemos un recuento de las últimas noticias porque, digo, no es que no sea Solos pero importante bien lo previo. acompañados. Solos pero acompañados por las personas que nos están mirando en este momento, por supuesto. Así es, Pepe. Bien, pues vamos a hacer un recuento de las noticias, porque digo, las obras que nos han presentado extraordinarias, estupendas, pero ha habido otras noticias bioéticas que se han quedado un poquito de lado y vamos a hacer un recuento de ellas el día de hoy para simplemente estar informados en materia de bioética. Pepe, por favor, adelante, ¿qué nos tienes? Bueno, una noticia que nos tiene que hacer reflexionar, evidentemente el sector clínico, los médicos, el personal sanitario, ha sido uno de los grandes grupos, de los grandes gremios, que sin duda alguna son de gran valor para la sociedad. Pero lamentablemente han existido algunas prácticas de algunos médicos, sobre todo, que han puesto en entredicho o han de alguna forma no valorado lo que es la ética médica. Tal es el caso de en enero se presentó una serie de denuncias en el Servicio Público de Salud en Baja California, concretamente en Mexicali, donde muchos médicos solicitaron por diversas cuestiones, diversas razones, argumentaron diversos motivos para no hacer frente a la pandemia, sea por razones de salud, sobre todo, ¿no? Por razones de edad, etcétera, etcétera. Pero con el paso de la pandemia se llegó a la evidencia, y de hecho ya existen una serie de denuncias, sobre que no uno, sino varios médicos renunciaron por esta situación a tratar pacientes COVID en instituciones públicas, pero ¿qué crees? Se fueron a trabajar a instituciones de carácter privado, se fueron a hospitales privados y ahí sí pareciera ser que ni la enfermedad ni la edad era motivo para no estar con esta situación. Y por supuesto, el cobro, la ganancia fue doble, porque seguían erogando su salario de una institución pública, pero paralelamente estaban trabajando en instituciones de corte privado. ¿Cómo ves, doctora Netza? Mira, es un fenómeno que tiene muchas aristas. Por supuesto, lo que tú estás presentando deja mucho que desear porque es una total falta de ética médica, pero o sea, la cuestión está un poco más compleja porque ciertamente muchos de los que se salen de las instituciones públicas es por las condiciones en las que pretenden que se atiendan pacientes COVID, es decir, sin el equipo adecuado, sin los insumos, sin las condiciones mínimas de seguridad, donde pues también el profesional de la salud dice, ¿quieres que me meta al área de COVID con un cubrebocas quirúrgico? Pues realmente eso también deja mucho que desear. Pero en mi particular opinión, es un fenómeno que hasta merecería una ágora bioética porque hay muchas cosas alrededor. También está esta cuestión de los que sí están en los hospitales, las condiciones en que están haciendo que se metan a área COVID y esta cuestión de que están metiendo ya a especialistas no entrenados en paciente crítico, pretendiendo que atiendan pacientes críticos, porque el paciente COVID es un paciente crítico por definición. Entonces, están metiendo a dermatólogos, oftalmólogos, traumatólogos, que de pronto le digo, ¿qué puede hacer un traumatólogo ante un paciente COVID? Y alguien me contestaba, hacen mucho. Le digo, sí, que le pone una férula al ventilador o qué. Dice, no, es que auxilian con otras cosas. Le digo, sí, para auxiliar con otras cosas no necesitan entrar al área COVID. O sea, meter a personal no calificado
en área COVID por el supuesto de ayudar, es simplemente una mala estrategia. Por supuesto que todos estamos para ayudar. Yo estoy activa, yo estoy en un hospital COVID, pero la estrategia debe de ser de tal forma que reduzcas al mínimo el riesgo de exposición de los profesionales de la salud. A nadie le va a ser útil héroes muertos y a nadie le va a ser útil estar metiendo gente solo por meterla como para que parezca que sí hay médicos ahí adentro, pero que realmente su pericia, su habilidad para atender un paciente crítico es mínimo. Ahora, que metas a un médico, a todo un especialista para que, por ejemplo, en la primera ola hubo un caso donde querían meter a un especialista para que viera los pulsoxímetros, o sea, que con el pulsoxímetro fuera viendo a los pacientes y dependiendo de cuál saturaba menos, le dijera al líder team, este es el más grave. Eso es absurdo, o sea, realmente absurdo. Entonces, esto de la segunda ola y cómo se está optimizando al personal, de verdad es un fenómeno que merece ser analizado desde el punto de vista ético, el punto de vista médico y el punto de vista legal, porque eso es lo que también no se está viendo con más acuciosidad de a los riesgos legales a los que se exponen los profesionales de la salud por estar haciendo labores que no entran en sus competencias. Entonces, claro, no queda de lado la corrupción que muchos médicos están presentando, no solo en lo que tú estás mencionando, Pepe, sino también en estar cobrando cifras exorbitantes. Recientemente supe de un caso de un médico que cobraba 15,000 pesos por dar una consulta a domicilio. O sea, eso es corrupción. O sea, eso no es una situación que pueda uno sacar del rubro de corrupción. Entonces, no se niega desgraciadamente la corrupción que muchos profesionales de la salud están manifestando, pero también no se debe negar la otra cara de la moneda donde los profesionales de la salud están siendo organizados de una forma que los pone en riesgo epidemiológico, en riesgo legal, de forma innecesaria. Entonces, yo creo, Pepe, que va a valer la pena hacer una ágora bioética para esto, y pues estás cordialmente invitado para participar desde el punto de vista ético, y veremos, hay gente de sobra para invitar desde el punto de vista legal y médico, porque no es nada más meter gente por meter y como que creer que con eso le tapan el ojo al macho de que los pacientes están atendidos y lo peor, creer que están bien atendidos. Entonces, yo creo que hacen falta ideas, voces, estrategias para optimizar los recursos que se tienen y sin exponer epidemiológicamente, éticamente, legalmente a los demás recursos. Bien, pues ahí está, lo dejamos ahorita en la palestra y vemos la organización para hacer una ágora bioética sobre este tema, Pepe. ¿Qué más nos tienes? No sé si recuerdas un extraordinario programa que tuvimos como invitada a la doctora Cristina Ramírez de la Universidad Michoacana, que es una especialista en tauromaquias, en ética equina, todo lo referente a la cuestión de la ética de animales no humanos, y que nos presentaba un escenario por demás aterrador, ¿no? El hecho de estas prácticas, ya no solamente de la cuestión de matar a un toro, sino la cuestión de ir a disfrutar de cómo un toro, en este caso, destripa a un caballo, a varios caballos, ¿no? Como parte del espectáculo, y que es una práctica que pues se ha venido desafortunadamente dando en algunas partes en México, pero por otra parte, una noticia también importante en este mismo sentido, y es que Sinaloa, ni más ni menos,
acaba de prohibir hace algunas semanas justamente las corridas de toros, así como las pelas de perros, mediante las reformas a la Ley de Protección de Animales y el propio Código Penal de este estado de Sinaloa. Creo que poco a poco varios estados se están sumando justamente, se están viendo que este tipo de prácticas pues no contribuyen nada, no digamos ya la cuestión de la propia, para detener a la cuestión del sufrimiento animal, sino de todo, y perdón por el comentario muy antropocéntrico que voy a realizar, sino la misma visión y la propia formación de los jóvenes, de los niños, frente a este tipo de actos que desde mi punto de vista, estoy totalmente convencido, pues no contribuye nada a la conservación de este planeta y a tener un planeta que finalmente es el único lugar donde tenemos que vivir. Y este tipo de situaciones, pues evidentemente fracturan o son una afrenta contra todos aquellos que intentan tener un planeta mejor. Entonces, bien por el estado de Sinaloa que prohíbe las corridas de toros y las peleas de perros. Doctora Netza. Pues un aplauso bioético a Sinaloa por esta situación. Y sí, Pepe, o sea, niños que son educados en términos de violencia serán adultos violentos o con una visión violenta del mundo. Y estas eh, barbaries disfrazadas de arte, pues simplemente es un nivel moral que te induce a la violencia. No hay más que discutir. Bien, pues siguiendo con las noticias y dando un giro, Pepe, fíjate que Biden, el actual presidente de Estados Unidos, creo que fue la primera vez en mi vida que me interesó quién ganaba esas elecciones Sí. y la primera vez que me alegré que ganaran los demócratas. Biden ya empezó a generar reformas y políticas para la cuestión de los migrantes, que ha sido una situación verdaderamente trágica, porque no solo por su estado de migrantes, sino también por la cuestión de la pandemia, que ha agudizado mucho lo que los migrantes sufren en esta condición de migrante. Entonces, Biden lanzó ya su primera política pública con respecto a esta situación y ha desarrollado las líneas o está planteando las líneas para generar una capacidad de asilo regional, reforzar el reasentamiento de refugiados y abordar las causas subyacentes de la violencia e inestabilidad que obligan a las personas a huir de sus países de origen y, por supuesto, volverse migrantes. Porque recordar que hay dos tipos de migración. Una que es como la natural de la condición humana, el humano siempre está en movimiento constante, pues gracias a eso América fue, ahora sí que los migrantes milenarios fueron los que llegaron acá por este fenómeno de migrar, de siempre ir buscando, ir generando otras condiciones de vida ajenas a las originales. Está el otro tipo de migración que desgraciadamente cada vez se vuelve más global y más dramático para todos, tanto para el que los recibe como para el que sale, que es la migración forzada. O sea, la que de tener mejores condiciones en su lugar nativo, no serían obligados a huir y volverse migrantes forzados. Entonces, pues bien por Biden que comienza su periodo gubernamental con estas iniciativas. Yo confío que esto haga que saquen de las jaulas a los niños y se mejoren las condiciones de todas estas personas que están en una situación de, por un lado, varamiento, o sea, están varados ahí y en condiciones a veces que realmente adolecen en todo lo que respecta a derechos humanos y tengan pues una mejor resolución. No necesariamente va a significar que los acepten en Estados Unidos, pero al menos en mejores condiciones en lo que se define su situación migratoria. Pepe.
Sí, totalmente de acuerdo con lo que acabas de señalar. Ahorita que estabas comentando, recuerdo estas fotografías, esas escenas terribles de niños en jaulas, como tú lo has bien señalado, literalmente enjaulados, separados de sus padres, pero que además todavía hoy por hoy hay niños menores de edad que todavía no saben bien a bien quiénes son sus padres. Es decir, que esta separación llevó justamente a la pérdida, al extravío de padres que no saben dónde están sus hijos y de las autoridades norteamericanas que no saben quiénes son los padres. Entonces, están lidiando con eso. El propio Biden utilizó un concepto que fue: este acto es una vergüenza histórica que ya quedó como huella en la historia de los Estados Unidos, y creo que así debe de ser tomado. Así como eventos como el Holocausto son huellas que no deben de olvidarse, creo que la separación de menores en estas situaciones totalmente bárbaras, hay que utilizar ese concepto, un concepto de barbarie, es algo que debe de ser una vergüenza permanente para este gobierno y para todo tipo de gobierno que intente tener este tipo de prácticas. Sin lugar a dudas, Biden está tomando decisiones importantes y, entre otras, está justamente de la reincorporación de los Estados Unidos al Acuerdo de París. No sé si recuerdes que una de las primeras cosas en el gobierno de Donald Trump fue que sacó a este país de este acuerdo vital, importante, hoy más que nunca, que versa sobre todo por este compromiso de, al menos hoy, el dato son 190 países a nivel mundial que suscriben este acuerdo, que consiste en la reducción de la emisión de carbono y de todas estas sustancias que están dañando el cambio climático en nuestro planeta. Y el acuerdo está por lo menos reducir hacia el 2030, posiblemente no se va a lograr, en 1.5, ya que el calentamiento global, y aquí también Trump y una serie de seguidores negacionistas del cambio climático, pues habían hecho una serie de, no solamente de salirse del Acuerdo de París, sino de seguir realizando prácticas de explotación como el fracking, en el caso del petróleo, ¿no? Que es una cuestión bárbara de contaminación del subsuelo con el propósito de sustraer petróleo. Pero bueno, ahí está la nota también, en este mismo sentido, de que Estados Unidos se reincorpora al Acuerdo de París para bajar la emisión de gases invernaderos a nuestro planeta, doctora Netza. Otro aplauso bioético para Biden, porque sí, o sea, haberse salido de ese tratado era una verdadera barbaridad. Y pues qué bueno que este hombre está reconstruyendo el tejido de gobernanza, porque nos guste o no, Estados Unidos es un líder mundial. Entonces, muchas de sus acciones tienen peso global, tienen impacto global, y de ahí la importancia de que, pues no, así que se asuma la responsabilidad. Es como Peter Parker lo dijo muy bien: entre más poder, más responsabilidad. Entonces, qué bueno que Biden está entendiéndolo y haciendo las acciones que competen. Pues siguiendo con este tema de cambio climático, etcétera, eh, la ONU declaró el año 2021 como el decenio para la restauración de los ecosistemas. Y América Latina y el Caribe se han reunido ya para desarrollar las estrategias, las políticas nacionales y regionales, justo con la intención de cumplir con este decenio de restauración de los ecosistemas. Luego entonces, Pepe, pues el reto está en recuperar ecosistemas. Y ya en alguna ocasión la doctora Lisbeth Sagos, en la primera emisión, hacía mención de que en la medida en que la biodiversidad se vaya reduciendo, se vaya degradando más, es precisamente en la medida en que nos ponemos más de frente a virus igual o más mortales que el que actualmente nos está ocupando, que es el coronavirus. Entonces, se torna una urgencia recuperar los ecosistemas para incrementar la biodiversidad, y esto de alguna forma son barreras ecológicas
entre los humanos y otros agentes que pueden acabar siendo sumamente mortales para la especie. Entonces, 2021, año o decenio de la restauración de los ecosistemas, y la evaluación de esto será en el 2030, ver si de verdad se logró algo o no en este sentido. Pepe. Sí, y mira, y aquí debo de hacer señalamiento de una entrevista que le realizan a una norteamericana. Ella es analista financiero, analista político, es de estas gentes que tiene una visión global de los sucesos en el mundo para realizar y diseñar estrategias que permitan ir tomando decisiones mucho más adelantadas, como si fuera un tablero de ajedrez, ¿no? Es decir, analizan toda una partida de ajedrez para saber cuál es la pieza que se tiene que mover para tener, ya dependiendo del objetivo del análisis, mayor ganancia, mayor público, mayor audiencia, bueno, lo que tú gustes, ¿no? Y esta importante analista, Miranda Macié, ha dicho en un análisis de la pandemia a nivel global que las personas y los gobiernos estarían totalmente equivocados o estarían teniendo una gran falla si no toman la pandemia, atención, como el ensayo general para la siguiente superola, que es justamente la del cambio climático. Es decir, todo lo que refiere a interrupción de vuelos, interrupción de clases, suspensión de comercios, confinamiento en las casas, muertes aceleradas en todo el mundo. Vaya, México, ahí ya creo que ya pasamos al segundo lugar de muertes a nivel mundial. Todo esto deberíamos de estar tomando ya nota, porque esta pandemia, derivada justamente del cambio climático y de la deforestación tremenda que está ocurriendo, tan solo un dato, simplemente en el año pasado, en el 2020, se calcula que en las Amazonas, este gran pulmón de nuestro planeta, perdió 4.280 millas cuadradas de áreas verdes. Es decir, es una monstruosidad. Y si no nos ponemos las pilas, si no estamos atentos a lo que viene, justamente esta pandemia no nos va a dejar de aprendizaje absolutamente nada. Debemos estar tomando nota de qué piezas tenemos que mover como ensayo en esta pandemia, y sin lugar a duda, una pieza fundamental que hay que poner es la del rescate del cambio climático, el respeto a la biodiversidad, el no talar árboles, porque aquí se me ocurrió hacer una bonita carretera, ¿no? Y este árbol que ya tiene, por Dios, 50 años, pues hay que tumbarlo, ¿no? Cosas por el estilo, ¿no? Es decir, desde lo micro hasta lo macro, ya lo decía una de nuestras invitadas anteriores, pensar en lo macro, pero actuar a nivel local. De tal suerte que si no tomamos esta pandemia como un ensayo general, atención, para la tremenda ola que viene, que es la del cambio climático, creo que la pasaremos todavía mucho peor. El propio Bill Gates, en una nota de estos días, creo que fue el domingo, este sábado, comentaba que, en efecto, él ya tiene previsto, debe tener un equipo impresionante este señor por detrás, de que esta no es la única pandemia ni la peor. Entonces, si no tomamos en esta visión de este planeta como una pandemia que simplemente ha puesto un jaque menor a la humanidad y comenzamos a mover desde ya todas las demás piezas para el respeto de la biodiversidad del agua, del río, de los animales, desde la lagartija que está subiendo y que tiene una función importante, de las abejas, de la importancia de plantar árboles, flores, etcétera, 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 pues creo que en verdad la vamos a pasar mal, doctora Netza. Así es, Pepe. Asusta y preocupa cuando dices esto fue un ensayo general, porque este ensayo general, pues no, efectivamente, sin caer en exageraciones, no fue lo peor, o sea, no fue una pandemia que digamos que bárbaro, o sea, la peste negra fue 10 veces peor, pero no por eso no podemos tampoco minimizar el impacto
que representó pues en nuestra dinámica social, en nuestra salud, en nuestra estabilidad a muchos niveles, y que ahorita el que más preocupa es la estabilidad mental, pero efectivamente no podemos negar que tampoco tuvo así una magnitud que nos pusiera verdaderamente en punto de quiebre. De ahí la preocupación que solo sea un ensayo general para lo que se viene. Y una cosa que los biocultores y las sociedades, el mundo en general tiene que entender, es que cuando decimos cambio climático no es una cosa así apocalíptica muy a futuro, sino que puede ser una situación sumamente grave en los próximos 10 años. Es decir, donde si no nos pasa nada, claro, vamos a estar vivos cuando esto suceda. Entonces, sí, de verdad, se urge que las sociedades seamos ya más agentes de acción, agentes de cambio, no en el sentido de que con tu microacción vayas a cambiar toda la hecatombe, pero sí en el sentido de entender que somos agentes sociales y que las sociedades, la presión social es un factor muy importante para lograr que las voluntades políticas se manifiesten. Ya lo hemos comentado también. Voces hay, estrategias hay, ideas hay, presupuestos hay, pero lo que urge es la voluntad política. Y cuando esa voluntad política sigue trabajando con esquemas del pasado, es donde la presión social puede ser el punto de quiebre. Pues ahí está, hay que seguir con esta cuestión del cambio climático, seguirse informando, seguir aprendiendo y efectivamente tampoco demeritar la microacción que tú hagas, que uno haga ahí en tu casa en materia de no propiciar cambio climático. Empezar por ya no planchar la ropa. Ya ahora se sabe que el uso de la plancha favorece esta cuestión, entonces pues ni modo, seremos los arrugados, además de la cara, pero, ¿cómo se llama? Ser proactivos no hay microacción que no valga y no hay actitud proactiva que no tenga peso. Pepe. Muy bien, pues sí, totalmente de acuerdo. Creo que todos debemos estar conscientes en ese sentido de que nuestras acciones, por mínimas que parezcan, son importantes. ¿Qué última noticia nos tienes, doctora Netza? Pues mira, Pepe, aunque ya se nos estaba quedando de lado, pero yo creo que vale la pena recapitulizar al respecto, y es el hecho de que el 30 de diciembre del año pasado, Argentina legalizó el aborto. Si ustedes recuerdan, biocultores, Pepe, en la primera vuelta no lo lograron, se fue para atrás la iniciativa, pero en la segunda vuelta Argentina logra que se legalice el aborto y con esto se suma a los otros dos países que también han legalizado el aborto y lo han establecido como una medida de política pública gratuita y legal, que es Cuba y Uruguay, que son los otros dos países de Latinoamérica que también han establecido el aborto como legal y gratuito. Ahora, aquí hacer un poco el matiz, la diferencia, porque cuando sucedió esto me llegó una luz de comentarios y de mensajes, porque se confunde todavía cuál es la diferencia entre legalizar y despenalizar. Entonces, cuando Argentina logra legalizar, en México se levantan una serie de voces, las feministas se vuelven a manifestar para seguir exigiendo la legalización. Y entonces me llegaron varias biocultores, sus comentarios, porque tenían esa duda, dice, pero en México ya está autorizado. Entonces, ¿por qué siguen insistiendo las feministas si ya está autorizado? Porque hay una diferencia entre legalizar y despenalizar. Legalizar significa que el aborto en ciertas condiciones
médicas, no legales, médicas, ya no es un delito. O sea, deja de ser delito. Y entonces la mujer, al abortar, no es una delincuente que esté cometiendo un delito, sino que se exenta a la mujer legalmente de esta tipificación de ser una delincuente que está cometiendo un delito, pero que no va a ser sancionado. Eso es legalizar el aborto, que dejó de ser un delito. En cambio, en la despenalización del aborto, que es la que está autorizada en la Ciudad de México y en algunos otros estados, lo que significa es que sigue siendo un delito. O sea, la mujer cuando aborta, aún en las condiciones en las que marca la ley, es decir, antes de las 12 semanas, etcétera, etcétera, eh, sigue siendo un delito. Es una delincuente, pero que no se le va a castigar por ese delito si lo realiza en los términos que marca la ley. Esa es la diferencia. Y sigue siendo una cuestión de agresión a la mujer, de violencia de género, porque en la despenalización del aborto, la mujer sigue siendo estigmatizada y sigue siendo agredida como una delincuente. O sea, no se le castiga, pero es una delincuente ante los ojos de la ley y de la sociedad. Por eso las feministas siguen peleando que no esté despenalizado, sino que esté legalizado, porque con la legalización la mujer deja de ser una delincuente, independientemente, biocultores, de la moral particular que cada quien tenga y de lo que se piense o se crea con respecto al derecho de libre acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Eso no queda de lado, pero no tiene nada que ver con la cuestión del estatus legal que la mujer tiene, que todas las mujeres tienen ante la ley cuando deciden interrumpir de forma voluntaria su embarazo. O sea, son dos cosas distintas. Entonces, de ahí la importancia de que el movimiento feminista siga su lucha, o sea, se reafirma la importancia de su lucha, porque de lograr la legalización del aborto, entonces se le quita a la mujer, a las mujeres, esta tipificación de delincuentes cuando deciden tener acceso a la libre interrupción de su embarazo. Pepe. Pues bien por Argentina. Yo la verdad, en mi situación de varón, lo que debo de señalar es de que gran parte del problema es que todo el mundo está pensando en la educación sexual de las mujeres, pero no voltean hacia uno de los grandes problemas, que es la educación sexual de nosotros, los varones. Es decir, todo está dirigido a tapar la portería, pero no a tapar al tirador. En ese sentido, simplemente veamos los métodos anticonceptivos existentes, pues mayoritariamente y por mucho son para las mujeres. En el hombre es el caso del uso del condón, pero en el caso de las mujeres hablamos de pastillas, inyecciones, operaciones, parches, etcétera, 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 etcétera. Entonces creo que en el caso de los varones nos hace falta muchas políticas públicas, mucha educación sexual, porque pareciera ser que el problema solamente está de un solo lado. Cuando los varones no hemos sido educados de manera histórica sobre la responsabilidad en el uso de nuestra sexualidad y por lo tanto en el ámbito de la ciencia, de los métodos anticonceptivos, de la educación sexual, pues los varones parece que estamos exentos de ello, cuando en realidad los varones necesitamos también tener control, derecho y respeto sobre el ejercicio de nuestro propio cuerpo. Creo que allí pensar que los varones nos atrevemos a pensarnos a nosotros juega también un papel importante en todo este problema, doctora Netza. El androcentrismo, Pepe, el androcentrismo, o sea, donde al hombre se le exenta de muchas responsabilidades, pero también no se le otorgan muchos derechos.
o sea, en esa exaltación de unas cosas, se pierde de vista otras, porque también puede suceder que un hombre no quiera embarazarse, o sea, no quiera tener hijos y no dispone más que del condón como único recurso para no tener hijos. Entonces ahí también se cierra la brecha de posibilidades para los hombres, porque puede ser también al interior de un matrimonio o de una relación donde pues no se use condón, pero es el único recurso que él tiene para poder bloquear su derecho a la paternidad, o sea, que no quiere tener hijos, pero no tiene más recursos más que el condón. Y por el otro, cuando la mujer desea interrumpir de forma libre su embarazo, y donde él no es consultado, o sea, a lo mejor él sí quiere ese hijo, pero también ahí solo se sesga la situación de que como si solo la mujer tuviera ese derecho de elección, que obvio, por razones obvias, que pues, es la portadora, etcétera, etcétera, pero yo de pronto no me caso mucho con este discurso de exaltación hacia el victimicismo de las mujeres, porque se deja de ver, se deja de visualizar otras variantes del fenómeno, donde estaría esta cuestión, donde el hombre es ignorado en su derecho de réplica y la mujer, ante esta situación de creer que siempre es la víctima, pues también toma estas decisiones de forma unilateral. Yo creo que aquí es pugnar por la equidad de géneros, para ambos géneros, o todos los géneros habidos y por haber, y que este tipo de decisiones sean consensadas cuando la situación lo amerite. O sea, cuando la situación sea posible, porque tampoco, perdónenme, tampoco me vayan a salir con que estoy pensando en que una mujer violada, ultrajada y que salga embarazada tiene que consensarlo con su violador. O sea, tampoco, o sea, no me vayan a salir con esto, sino que cuando las condiciones lo permiten, vale la pena que sean decisiones consensadas y que incluso la mujer goce del apoyo y el acompañamiento de la pareja para cuando va e interrumpe su embarazo. Y cuando las condiciones no lo permitan, pues sí que la mujer goce de absoluta libertad y absoluta protección legal y social para poder hacer esta interrupción en las mejores condiciones sanitarias posibles, con todo el apoyo que esto amerita. Es decir, no solo el apoyo médico, sino psicológico, etcétera, etcétera, etcétera. Y para ello, comenzar con el hecho de no seguir estigmatizando a las mujeres de que son delincuentes por ejercer este derecho de elección, independientemente de las connotaciones morales, sociales que ya la población en general le dé. Ahí se respeta la pluralidad de ideas, pero de raíz creo que vale la lucha, bueno, no creo, sino es un hecho que vale la lucha de quitar este estigma a las mujeres de ser delincuentes por el libre acceso a este derecho. Pepe, cerramos programa, adelante. Pues muchas gracias y la verdad también es un placer y un privilegio platicar y reflexionar y pensar las noticias en bioética contigo, doctora Netza, porque las noticias en bioética merecen ser reflexionadas. Muchísimas gracias. Así es, mi querido Pepe. Biocultores, pues cerramos esta recapitulación de noticias. Muchas gracias por habernos acompañado y recuerden, por el bienestar de todos, cultivemos bioética. Cuídense mucho, por favor. Hasta la siguiente. Gracias.